Y adelante, Carlos, dale más. Muy bien, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por darse este momentito para poder, de alguna manera, romper los paradigmas en los cuales siempre hemos aprendido matemática y donde, de alguna u otra manera, nuestros estudiantes de segundo, de tercero, de primer año también, van a tener esta tarea de enseñar la matemática y ojalá desde paradigmas que sean totalmente diferentes a cómo nosotros fuimos aprendiendo esta área del conocimiento, esta ciencia también que es parte del conocimiento hoy en día. Por lo tanto, animar a nuestros estudiantes de tercer año que ya están en didáctica de la matemática, probablemente ya tienen un bagaje sobre la enseñanza en parte de la geometría, pero animar también a los estudiantes de segundo de la carrera, puesto que ya el próximo semestre van a comenzar a tener geometría al interior de la carrera. Así que hoy día es una buena instancia para hablar de didáctica justamente, siendo un poco esta la posibilidad de enseñar justamente matemáticas desde otra perspectiva. Y a propósito también de una charla que es bastante interesante en cuanto al título, puesto que se denomina Construcciones geométricas de recetas notables para el desarrollo geométrico de los futuros. Por lo tanto, quiero agradecer en primer lugar, quiero agradecer al profesor Hernández, quien es de la matemática de la Universidad Alberto Hurtado, quien es profesor también de matemática. Agradecer al profesor Francisco, quien va a moderar esta actividad en el marco del segundo coloquio del grupo de investigación de BEMAT. Así que muchas gracias a todos y a todas, gracias al profesor, gracias a nuestros invitados que están en vía virtual, a la profesora a Leticia, a Saidi y a la doctora Nancy también desde Argentina, que nos está acompañando durante esta tarde. Así que bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar acá y que sea Muchas gracias, Carlos. Bueno, a las personas que están conectadas y a las personas que están dentro de la sala, la modalidad va a ser la siguiente. El profesor Albert Hernández, como decía Carlos, que es profesor del Liceo Bicentenario del Liceo Histórico de la Comuna de Colina. Él, durante su magíster en la Universidad de Estado, magíster en didáctica de la matemática, él trabajó un tema relacionado a la construcción de líneas notables, si es una simple instrucción o va más allá. Tema que ya he tenido la oportunidad de compartir en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de la UNCE. Entonces ahora nos tienen que poner su investigación de maestría. Esto tiene dos objetivos. El primer objetivo es que ustedes entiendan una investigación práctica que fue llevada en un posgrado, para que vayan visualizando quizás el día de mañana futuros temas de tesis a nivel de licenciatura y a nivel de posgrado también para animarlos a continuar un estudio donde puedan desarrollar aspectos investigativos más a profundidad. Y el segundo, colaborar con un aspecto práctico concreto que es la construcción de las líneas notables con material manipulativo, con compás, para variar un poquito la estandarización de la matemática con respecto a la resolución del problema y a la definición o a la muestra explícita de algunas líneas. Así que estoy muy contento de contar con el profesor Albert, él va ahí, y la modalidad va a ser la siguiente. Durante la clase, las 5 personas que están obligadas a interactuar son 5 estudiantes de didáctica de la matemática 1, que están aquí adelante. ¿Ya? Daniel, Sebastián, Sofía y Constanza, y bueno, y se me suma por ahí su Sergio, ¿no? Sergio, que es un estudiante que se reintegra finalmente a nuestra carrera, tuvo un proceso un tiempito fuera. Y luego, las personas que están detrás, que son de segundo año, también pueden intervenir. Y en tercer lugar, si es que alguna de las personas que están conectadas, Leticia, Saidi o la doctora Nancy, quieren hacer algún tipo de comentario o pregunta, lo pueden hacer. Y los dejo con el profesor Albert Hernández. Ya. Primero que todo, chiquillos, buenas tardes. Como dijo acá el profesor Francisco, mi nombre es Albert Hernández, soy licenciado en Educación, Matemática y Computación de la USACH y magíster en Didáctica de la Matemática de la Universidad Alberto Hurtado. Entonces, chiquillos, esta presentación, si bien tiene los objetivos que mencionaba el profesor Francisco, pero también tiene otro objetivo que es igual de importante, que es la práctica de la pedagogía. ¿Ya? Esto yo espero que les sirva en el ejercicio cuando tengan que ustedes realizar las clases de construcciones de rectas notables o construcciones con regla y compás. Entonces, por ejemplo, acá el título es Construcciones geométricas de rectas notables para el desarrollo de pensamiento geométrico de futuros profesores de matemáticas.
una secuencia de enseñanza para la formación de profesores de matemáticas. En eso trató mi investigación. Mi investigación está centrada en los estudiantes que van a hacer clases de matemática, en este caso en séptimo básico, y del tema de las rectas notables. Pero, chiquillos, el diseño de mi investigación está diseñado en dos partes. Una que es para la clase de didáctica de la geometría y la otra parte que es para la clase del profesor de matemáticas que hace en séptimo básico. Por lo tanto, hay dos diseños, hay dos tipos de aplicaciones y ustedes, como son estudiantes de formación, van a vivir los dos tipos. ¿Ya? Van a vivir el tipo de cómo pensar o cómo tratar de desarrollar alguna secuencia donde podamos desarrollar el pensamiento geométrico o que podamos utilizar las construcciones geométricas en la parte de resolución de problemas como estudiantes de formación. Y, chiquillos, también les voy a pedir que participen como si fuesen estudiantes de séptimo básico, para que vean, participen con la actividad y a partir de eso después la podamos criticar o mejorar o realizar algunos cambios que sean necesarios. ¿Ya? Entonces, la estructura de esta presentación son los antecedentes, la problemática y la pregunta de investigación, marco de referencia, marco metodológico, el trabajo práctico, que acá es donde les voy a pedir su participación, y por último las conclusiones y referencias. Los antecedentes. Nosotros como profesores contamos con varios recursos que nos otorga el Ministerio, partiendo por el programa de estudio. Y en este caso, el programa de estudio de séptimo básico nos señala el siguiente objetivo de aprendizaje, que es el OA12, y que nos dice, se propone construir objetos geométricos de manera manual y o con software educativo, líneas, como las perpendiculares, las paralelas, las bisectrices y las alturas, en triángulos y cuadriláteros. Esto se supone que es a lo que nosotros tenemos que llegar como profesor de séptimo básico. Esto es lo que tenemos que lograr. A la vez, gracias. A la vez, tenemos esa habilidad que se busca relacionar en el mismo contexto con el mismo tema, que es la habilidad de explicar y fundamentar. En este caso nos dice soluciones propias y procedimientos utilizados, resultados mediante definiciones, axiomas, propiedades y teoremas. Ese es un primer recurso. Otro recurso, chiquillos, es el plan curricular de matemáticas en séptimo básico, donde tenemos los documentos curriculares, donde está el programa o el plan de estudio, donde este después está dividido en ejes, objetivos e indicadores. Estos, chiquillos, cada uno de estos ejes tiene una visión global por unidad. Además, en la actualidad, con el tema de la pandemia, nosotros también contamos con el recurso de la priorización curricular. ¿Ya? Otro de los recursos que contamos como profesor, chiquillos, es el libro del docente, que es el texto del estudiante, agregado con algunas sugerencias que nos da el Ministerio de Educación. ¿Ya? Y en este caso, la guía del docente de séptimo básico del año 2022 es el que aparece acá, y acá tenemos la imagen de una de las actividades que sugieren en el libro del séptimo básico, y este recuadro que está acá es el anexo a la guía del docente. ¿Ya? Por lo tanto, esto que está aquí es una sugerencia especial para el docente que no aparece en el texto del estudiante. Otro de los recursos con los que contamos, con los cuales podemos enseñar geometría, son los software geométricos. El más común probablemente que ustedes también utilizan es GeoGebra. Y acá, chiquillos, tenemos que tener un cierto cuidado respecto a utilizar GeoGebra. ¿Ya? GeoGebra lo podemos utilizar nosotros como docentes si le pedimos a los estudiantes de séptimo que ellos lo utilicen o que ellos lo manipulen. Ahí se produce un pequeño problema con el uso del programa con el contenido que quieran aprender. ¿Ya? Porque supongo que ya varios de ustedes han utilizado GeoGebra, ¿no? Ya. Quienes lo hayan utilizado, por ejemplo, se dan cuenta que si quieren construir una recta paralela o una recta perpendicular, es automático. Uno solamente debe hacer clic en la instrucción donde quiere que vaya la recta y se genera la recta automática. Por lo tanto, no hay una construcción del conocimiento, no hay unas ciertas características. Puede pasar eso si es que nosotros como profesores le pedimos a los estudiantes de séptimo que utilicen el programa. Como profesores, ¿en qué nos ayuda GeoGebra? En el dinamismo
que se puede cambiar, la figura se puede mover, la puedo trasladar para allá, puedo cambiar la figura. La visualización, que los chiquillos visualicen ciertas características o propiedades. La experimentación, que esa parte nos sirve generalmente para detectar las invariantes o las propiedades que se mantienen constantes en los ejercicios. Por ejemplo, en el teorema de Pitágoras podemos comprobar el teorema de Pitágoras cambiando las medidas de los lados. Y siempre el teorema se va a mantener invariante. Todos estos recursos nos presentan cierta problemática. Una de las principales problemáticas que pasa con la geometría es la algebrización de la geometría. ¿Qué significa eso? Que técnicamente geometría se transforma en ejercicios de álgebra, en encontrar la incógnita, en aplicar la fórmula, reemplazar los datos que tengo y despejar la incógnita que me genera el ejercicio. También en la reproducción de algoritmos, que es básicamente lo que pasa con la construcción de las rectas notables. Por ejemplo, ahí yo les hice entrega de unas guías. Hay una guía que dice guía reflexión 1A, creo. Y aparecen ciertas imágenes. Esas imágenes son las instrucciones que genera el libro de texto para construir la simetría. Por lo tanto, un estudiante, ¿qué pasa si sigue las construcciones tal cual como están escritas? El estudiante puede construir la simetría, pero solo con ese hecho, ¿podemos asegurar si el estudiante aprendió o reconoció el concepto? No. Por lo tanto, ahí se nos genera otro problema. Solamente que los chiquillos sigan instrucciones como una receta para cocinar, no sabemos si el estudiante se apropia del concepto o adquiere ese conocimiento. Y todo esto genera esa problemática que es la incongruencia entre los recursos y los objetivos que se buscan lograr. Por ejemplo, dentro de las habilidades que yo les había mostrado en una de las primeras diapositivas, decía que una de las habilidades a lograr en este tema es de explicar y fundamentar. Si el estudiante es capaz de seguir la receta al pie de la letra, ¿será capaz de fundamentar o explicar los pasos? ¿O por qué la recta construida en la simetría? Difícilmente. ¿Ya? Por ejemplo, a nosotros nos pasa cuando aprendemos a cocinar y estamos cocinando fideos. Podemos seguir la instrucción al paso. Hiervo el agua, después echo los fideos, espero 10 minutos, saco los fideos. Y los meto al colador, etc. Pero, chiquillos, ¿eso nos garantiza que los fideos estén buenos? Podemos seguir la instrucción, pero no nos puede garantizar el producto final, que en este caso sería el aprendizaje. Entonces, todo esto, a mí, junto con mi profesora encargada de tesis, nos generó la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué conocimiento podría movilizar el profesor de matemática al enseñar construcciones geométricas para desarrollar el pensamiento geométrico? Es decir, el conocimiento que el profe tiene que poner en práctica. El profe en séptimo debe poner en práctica para que sus estudiantes puedan aprender este conocimiento. Entonces, todo esto lo abordamos desde 3 pilares. El pilar fundamental, que creo que ya lo deben haber escuchado, lo conocen por ahí, que es el modelo MTSK, que es aquel que aborda el conocimiento del profesor tanto en el área matemática como en el área didáctica. ¿Sí? El modelo de Van Hill, que es un modelo que nos permite desarrollar actividades en geometría, en donde acá se hace la diferencia entre los niveles de razonamiento, los que puede lograr el estudiante, y las fases de aprendizaje. Entonces, por lo tanto, acá, en el diseño de las guías, nosotros utilizamos las fases de aprendizaje para ir transitando entre los distintos niveles de aprendizaje. Y una práctica que debe ser común y que debe ser habitual siempre, chiquillos, ustedes como futuros profesores la deben tener, que es la reflexión pedagógica. Saber si mi clase está bien, si lo pude haber hecho mejor, si puede haber mejorado alguna parte. ¿Ya? El marco metodológico. Por ejemplo, la investigación propone todos estos insumos. Como les dije antes, la
investigación está orientada en dos focos, a los estudiantes en formación y a los estudiantes en séptimo. Por lo tanto, el guión de clase es un producto que está orientado a la clase de didáctica de la geometría, ¿ya? Que es para los estudiantes en formación. El plan de clase es la planificación del profesor para séptimo básico. Manual y animación en GeoGebra, que es una especie de manual que se le enseña al profesor cómo utilizar la animación que se propone acá. La guía de construcción de las rectas notables, que es una de las que tienen ahí, y la guía de reflexión, que es el proceso que se realiza al final de cada guía, y salvo en esta primera clase, que es la primera guía. Y todo esto, como les dije, está sustentado en el modelo de MTSK, Van-Gil, y en la reflexión docente. La secuencia de clase. La secuencia de todos los productos. Por ejemplo, acá los productos son las rectas que nosotros queremos construir. Son la simetral, transversal de gravedad, bisectriz y la altura. Todos esos productos se secuenciaron en distintas clases, ¿ya? Por ejemplo, la simetral, que es la primera que enseñamos, ya que pensamos que es la base para construir después la transversal de gravedad, la bisectriz y la altura. A estas dos, perdón, a la simetral le colocamos dos clases porque es la principal a nuestro juicio, ¿ya? Y ahora sí, viene la parte práctica. Ahora sí les voy a pedir de su ayuda. En la parte práctica, primero está la guía número 1 de reflexión. ¿Sí? En beneficio del tiempo, y acá. Todo se está proyectando ahí. En beneficio del tiempo, chiquillos, no vamos a trabajar la guía de reflexión como tal, ¿ya? Pero sí lo que se les pide es que en cada uno de esos pasos ustedes sean capaces de justificar por qué creen que debe hacerse tal cosa. Por ejemplo, si no me equivoco, acá en la guía, en el primer punto aparece paso 1, dice haga el compás con una medida mayor que la distancia entre el punto medio del segmento y uno de sus extremos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿podemos abrir el compás con una medida menor que la distancia entre el punto medio y un extremo del segmento, o la medida puede ser igual al segmento completo? Explica tus respuestas. Entonces, chiquillos, ahí se les pide que ustedes, como futuros profesores, de lo que conozcan solamente puedan explicar ahí por qué creen que debe hacerse ese paso. ¿Por qué es tan necesario que el compás tenga una abertura mayor que la distancia entre un extremo y el punto medio? Después, al lado siguiente, tenemos el paso 2, paso 3 y paso 4, donde nuevamente tenemos las instrucciones. Y acá, chiquillos, tenemos la pregunta 2 y 3. Y les pregunta, ¿por qué debemos dibujar dos arcos de circunferencia y cada arco con centro en los extremos del segmento? Nuevamente se les pide que expliquen su respuesta. Y por último, la 3, ¿por qué se deben marcar los puntos de intersección entre los arcos de circunferencia? Y por último, chiquillos, el quinto paso que dice marca el punto de intersección entre los segmentos. Dicho punto es el punto medio del segmento AB. Entonces, esa es la secuencia para construir la simetral que nos define el ministerio, la que aparece en el libro de texto del estudiante. Entonces, chiquillos, mi propuesta es la siguiente: generar una nueva actividad que a partir de un conocimiento anterior, los chiquillos puedan construir la simetral. ¿Ya? Como en este caso, este contenido es para séptimo básico, los estudiantes han trabajado en años anteriores con regla de compás y han hecho el trabajo de construcción de triángulos, construcción de ciertas figuras o rectas, paralelas, perpendiculares, con regla de compás. Entonces, chiquillos, a partir de ese conocimiento, nosotros queremos generar el nuevo
el nuevo o una nueva forma de modelar la construcción de la bisectriz, la simetral, la altura y la transversal de gravedad. Por lo tanto, chiquillos, aquí vamos a hacer lo siguiente ahora. Ahí se ve bien. Ahí. Acá. Entonces, chiquillos, como les mencioné antes, esa es la guía de reflexión 1, ¿ya? Por tema del tiempo no la podemos trabajar como tal, así que nos saltamos a la guía de trabajo, que debe ser la guía número 1 de la simetría, donde aparecen unos conceptos iniciales. Entonces, muchachos, de esta guía vamos a trabajar las partes más importantes para que puedan comprender el concepto o el método final. Por ejemplo, esta guía, el primer ítem dice: recordemos algunas ideas o nociones que serán necesarias. Punto medio. Chiquillo, ¿alguien puede definir lo que es un punto medio? Sería el punto medio Entre dos extremos, ¿cierto? Ya. Tengo dos extremos, el punto que está a la mitad del punto medio. Después, triángulo equilátero. ¿Se acuerdan lo que es un triángulo equilátero? Polígono de 3 lados iguales, ¿cierto? O ambos. Triángulo isósceles. Y uno distinto. Lugar geométrico. ¿Se acuerdan lo que es el lugar geométrico? Todos los puntos que marcan el figura geométrica. Entonces, ¿Ya? Podemos mejorar un poquito la definición. Hay una característica. ¿Cómo? Son el conjunto de todos los puntos que cumplen una determinada condición. Ya, pero esa determinada condición, chiquillos, es particular. Siempre es la misma. Para los distintos lugares geométricos, esa determinada condición siempre es la misma. ¿Se acuerdan cuál es? Por ejemplo, la circunferencia es un lugar geométrico. ¿Sí o no? Sí, y es un lugar geométrico que los chiquillos de séptimo ya conocen, porque ya lo han trabajado anteriormente. Y la circunferencia, o la definición de circunferencia, son todos los puntos que equidistan. ¿Saben lo que significa equidistan? Perfecto. Son todos los puntos que están a la misma distancia de un punto llamado centro. Por lo tanto, imagínense que yo tengo esta pizarra llena de puntos. Escojo un punto y todos los puntos que están alrededor de ese punto que escogí, a la misma distancia, forman la circunferencia. Por lo tanto, la definición del lugar geométrico, o la característica que habíamos dicho, o esa condición que mencionan, es que son todos los puntos que están a una determinada distancia o a una misma distancia de otro punto, en este caso la circunferencia del centro. ¿Sí? Después, chiquillos, rectas perpendiculares. ¿Se acuerdan de lo que son las rectas perpendiculares? ¿Ya? Se cruzan las líneas y ¿qué características pasan en ese cruce? Que se intersectan y forman un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, dos rectas perpendiculares son dos rectas que al cruzarse forman un ángulo recto. ¿Sí? Después, chiquillos, acá dice, ¿recuerdan cómo construir un triángulo con regla y compás? ¿Alguno se acuerda?
O con regla. ¿Cómo sería con regla? Dibujo los tres lados, ¿cierto? ¿Ya? Si a esto le agregamos el compás, por ejemplo, sería, y aquí voy a necesitar por ejemplo, chiquillos, si yo quisiera realizar la construcción de un triángulo con regla y compás, trazo un segmento, ¿cierto? Un segmento cualquiera. Luego con el compás puedo centrar el compás, la puntita que pinta, la coloco en uno de los extremos y puedo dibujar una circunferencia con un radio dado. Después tomo el compás y hago lo mismo en el otro extremo. Y la abertura del compás, como no me pide ninguna característica en especial del triángulo, puede ser igual o distinta. Por ejemplo, acá podemos extender el compás y realizar. ¿Sí? Entonces, chiquillos, de acá voy a marcar un punto de intersección, que por ejemplo puede ser ese. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer ahora? Uno los extremos a ese punto de intersección. Y ahí tengo un triángulo en este caso. Podría ser un triángulo escaleno, ya que ninguno tiene o debiese tener una medida igual o congruente al otro. Hasta ahí, chiquillos, ¿eso se entendió? ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Después, aquí la pregunta G dice, ¿qué condición se debe cumplir para realizar la construcción de un triángulo? ¿Cómo? ¿Puede ser un poquito más fuerte? Creo que era segmento A o si segmento A, segmento B tiene que ser menor a segmento C. Segmento C con segmento B tiene que ser menor a segmento A y así. Con los tres. Porque si no queda muy largo uno y no se podría cerrar el triángulo. Mayor. Mayor. Esa es la diferencia. Si lo decimos en un lenguaje usual o más cotidiano, es que la suma de dos lados tiene que ser mayor a un tercer lado. Entonces, chiquillos, por ejemplo, acá yo sé que la suma de ese lado más ese lado tiene que ser mayor que ese lado. ¿Cierto? No queda lleno. Y lo mismo para los tres lados. ¿Y qué pasa si no se cumple? No se logra como cerrar. El triángulo no se cierra, ¿cierto? Ya. Hasta ahí estamos súper bien. Después, chiquillos, en la H dice, ¿recuerdas cómo construir un triángulo equilátero con regla y compás? ¿Cuál era la característica del triángulo equilátero? Lados o ángulos iguales, ¿cierto? Entonces, chiquillos, si nosotros ya sabemos construir un triángulo con regla y compás, ya sabemos cómo lo hicimos. ¿Qué características debe tener para que ese triángulo ahora sea equilátero? Que el compás debe estar abierto siempre a la misma distancia. ¿Y qué distancia debe ser esa? Por ejemplo, si me definen el segmento AB, si el primer segmento me lo dan y me dicen sobre ese segmento construye un triángulo equilátero. La misma distancia del segmento, ¿cierto? Entonces, aquí
Me voy a fijar que el compás está abierto a la misma distancia que el segmento AB. Y en eso ahora puedo dibujar la circunferencia, ¿cierto? Y hago lo mismo en el otro extremo. Marco uno de los puntos de intersección. Por ejemplo, aquí voy a marcar ese punto. ¿Y qué es lo que hago ahora? Uno los segmentos, o los extremos. Y ese triángulo que nos queda ahí, sabemos que es un triángulo equilátero. ¿Sí? Porque los tres lados son iguales. Hasta ahí, ¿estamos bien? Después, en la pregunta ahí, dice, ¿recuerdas cómo construir un triángulo isósceles con regla y compás? ¿Cómo sería la construcción del triángulo isósceles? ¿Cómo? Vamos, chiquillos, por favor, participen. Sí, el compás tendría que ser un poco menor al segmento, el segmento que dio debería ser un poco menor al compás, el espacio que sale. ¿Ya? ¿Y por qué menor? ¿Podría ser mayor? Sí. A ver. Comprueben. ¿Ya? Por ejemplo, chiquillos, ahí nuevamente tenemos ese segmento. Y queremos construir un triángulo isósceles. ¿Cierto? Por lo tanto, vamos a probar las dos teorías. Si abro el compás a una abertura menor que el segmento dado, ¿cierto? Que era lo que decía su compañero. Y acá, ahí, dibujamos esa circunferencia. Y lo que hago ahora es mover el compás al otro extremo y dibujo la circunferencia. Y el punto de intersección lo marcamos y después unimos los extremos con ese punto. Y algo así nos queda. Y ahí tenemos la construcción de un triángulo isósceles, ¿cierto? Comprobemos si es que podemos abrir el compás mayor que el segmento 2. Por lo tanto, voy a borrar todo esto. Y chiquillos, nos vamos a asegurar que el compás tenga una abertura mayor al segmento. Por ejemplo, ahí. ¿Ya? Entonces, trazo la circunferencia. Trazo la circunferencia. Marco un punto de intersección. Puede ser ese. Y después unimos los extremos del segmento con ese punto de intersección. También se forma el triángulo isósceles, ¿cierto? Entonces, usted que lo dijo delante, ¿cuál es su nombre? Sebastián. ¿Cuál es la característica que se debe cumplir para que un triángulo se pueda construir? El compás tiene que ser mayor o menor al segmento. Ya, pero anterior a eso, en la pregunta G, que dice, ¿qué condición se debe cumplir para realizar la construcción de un triángulo? La desigualdad triangular. La desigualdad triangular, que la suma de dos lados tiene que ser mayor que un tercer lado. Entonces, chiquillos, por ejemplo acá, nosotros sabemos que estos dos lados, los dos lados rojos son iguales. Entonces, coloquemos una medida arbitraria, 10. Y el lado azul sabemos que es menor que 10, ¿cierto? Supongamos que en este caso mide 7. ¿Cumple con la desigualdad triangular? La suma de dos lados es mayor que un tercer lado. Por lo tanto, que el compás sea mayor que el segmento dado
¿Tiene alguna injerencia en la construcción? No, porque al final cumple con la desigualdad triangular. ¿Sí? Hasta ahí, chiquillos, ¿estamos bien? ¿Seguro? Ya. Entonces, muchachos, ya hicimos la primera parte de la guía del trabajo. Pasamos a la segunda parte. Y aquí es donde les voy a pedir que ustedes, por favor, trabajen también con los instrumentos que se les pidieron, que eran la regla y el compás. Acá, chiquillos, dice, dibuja un segmento AB. Luego, dibuja con regla y el compás por lo menos 5 triángulos isósceles con base el segmento AB, sobre y bajo el segmento AB. Entonces, chiquillos, se les pide dibujar un segmento y sobre o bajo ese segmento dibujar en total 5 triángulos isósceles. Pueden ser 3 hacia arriba, o 2 hacia abajo, o 4 hacia arriba, 1 hacia abajo, ahí como ustedes quieran. 5 triángulos en total, pero que estén sobre y bajo el segmento A. ¿Ya? ¿Qué pasa ahí? Y si no se cumple, ¿qué pasa en la construcción? ¿Ya? Pero en ese caso no podría ser mayor, habría que haber una construcción también. Porque ¿Ya? y como humano tenemos. Sí. Sacamos suma, No va a ser mayor que lo no es mayor. Entonces la misma que dar una condición al mayor menor del segmento. Seguro que dije eso yo. Ah, no. En la desigualdad triangular siempre es la suma de dos lados tiene que ser mayor que el tercer lado. Entonces la construcción para que habría que decirle que no puede ser menor que la del segmento. No es necesario decirlo. Porque, ¿qué pasa? Suponte tú lo haces aquí. ¿Qué va a pasar en la construcción que hagas? ¿Qué va a pasar en el dibujo? ¿Ya? Va a quedar algo así, ¿cierto? Entonces, en ese instante, al estudiante le dicen, la idea es que, recuerda que siempre, ojalá que el estudiante genere el conocimiento. No nosotros dárselo dictado. ¿Ya? Entonces, cuando el estudiante se tope con este problema, ahí le preguntas, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que falla? Y hay que hacerle entender de que lo que falla es la desigualdad triangular. Y aquí viene la retroalimentación o la devolución, aquí como la llaman, dependiendo de la teoría. ¿Sí? Aquí no tenía punto, con el punto acá, tiene el otro. Solo hace un punto más pequeño. Perfecto. Es un poco 50 cuánto. Digo, dice. Deberían. Un poco pasado.
Puedes hacer esto. Pero por ejemplo, un ejemplo, como sería se da un por eso, el profesor lo que va a hacer ahora es mostrarle a todas y todos cómo sería lo que están haciendo, un ejemplo de GeoGebra, para que vayan viendo la parte de interactuar con la regla y el compás, la pueden ver también allá en GeoGebra. Creo que va a variar un poquito la forma en que yo les estoy ayudando, pero toda la dirección también. Ya, chiquillos, entonces, por ejemplo, en GeoGebra, trazamos el segmento, ¿cierto? Después tenemos que dibujar las circunferencias. Y en este caso debe ser la circunferencia con el centro y un punto dado, donde el centro es uno de los extremos y yo me aseguro que la abertura del compás o que el radio de la circunferencia, chiquillos, sea mayor que la mitad de ese segmento. Por ejemplo, ahí. Luego repito el procedimiento en el otro extremo del segmento. Dibujo una circunferencia con el centro dado, que es el extremo, y el radio mayor que la mitad del segmento. ¿Sí? Así. Después, chiquillos, ¿qué es lo que hago? Marco los puntos de intersección. En este caso, el punto de intersección entre las dos circunferencias, perdón, ese es uno, el punto F, y ese es otro, el punto G. Una vez que ya tengo los puntos de intersección, puedo unir los extremos del segmento con esos puntos de intersección. Y ahí, por ejemplo, chiquillos, tenemos ese triángulo. Pero, acá yo me equivoqué y voy a deshacer algo, porque nos dice que sea un triángulo isósceles. Por lo tanto, al ser un triángulo isósceles, el radio de la circunferencia debe ser igual para los dos, para ambos extremos. Por lo tanto, acá voy a considerar, para que ambos tengan igual radio, voy a considerar el tamaño del segmento, para asegurarme que tengan igual radio, ya que, chiquillos, si escojo cualquier otro punto, no puedo asegurar que ambos radios sean iguales. Así. Y ahora sí, marco los puntos de intersección. Y ahí tenemos los dos triángulos. ¿Sí? Chiquillos, ¿está ahí? ¿Se va entendiendo? Sí, yo voy a apoyar este grupo que me ha entendido. Chiquillos, ¿lograron ya construir los 5 triángulos? ¿Se hicieron? No importa, no se preocupen. No hay problema. Entonces, chiquillos, ahora seguimos con esto.
¿Por qué tanto? Vale, la matemática de nuevo. ¿Quién pudieron? ¿Se siente cómo ya se Y este es un triángulo isósceles. Exacto. No, cierto, ambos son La circunferencia. Solo basta. Más que o donde yo sé. Creo que eso parece una nave espacial. ¿Y qué es lo que se manda ese mismo? Me viene a la mente un sueño. No será una regla. Este es solo uno. Sí, ahora debemos dibujar solo uno. ¿Es necesario que marque los puntos de intersección arriba o aquí abajo? ¿O marcar solo uno? Las personas que son carpinteros generalmente saben trabajar muy bien con relleno. De hecho, ellos no trabajan con un compás grande, sino con una soga. Amarran un lápiz, centran uno, estiran la soga y hacen la circunferencia. ¿Ah? Ya, chiquillos, entonces, por ejemplo, si ya concluyeron los 5 triángulos, debería quedar algo así, como lo que aparece aquí. ¿Sí? Acá en lo que yo hice hay más de 5 triángulos, pero debería ser parecido. ¿Sí? Entonces, chiquillos, de la guía que les entregué recién, ahora comenzamos a trabajar. Ahí dice: a continuación, según las construcciones de los triángulos isósceles que realizaste y la imagen anterior, responde las siguientes preguntas. ¿Qué aprecias? ¿Hay alguna relación entre el tercer vértice de cada triángulo isósceles construido en los puntitos de acá? En ese tercer vértice, en los puntos de intersección. ¿Hay alguna relación entre todos esos tercer vértices? ¿Están ya? Si están todos en un punto medio. ¿Qué más puede haber? ¿Qué? Por ahí lo escuché. ¿Qué son? Son una recta. Si yo los uno, forman una recta, ¿cierto? Por lo tanto, chiquillos, ahí tenemos una característica. Que todos esos tercer vértices
están al interior o son parte de una recta. ¿Sí? Y como alguien dijo también por ahí, que entre comillas, porque no es la definición correcta, pero sí se entiende la idea de que están en el punto medio. ¿Sí? Por ejemplo, chiquillos, ¿a qué se refiere con que están en el punto medio? Aquí tenemos ese triángulo, ¿cierto? Como es un triángulo isósceles, yo sé que ese lado es igual a ese lado. Por lo tanto, entre comillas, yo puedo decir que el punto que está ahí está a la misma distancia de ese extremo que de ese extremo. ¿Cierto? Ya, pero al decir que es la misma distancia, no necesariamente tiene que ser el punto medio. Por eso les decía que entre comillas, el concepto de punto medio no está bien, pero sí se entiende la idea. Por ejemplo, después, ese triángulo que está bajito, nuevamente el tercer vértice, como es parte del triángulo isósceles, está a la misma distancia de ese extremo que a la misma distancia de ese otro extremo. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si nos centramos en ese punto está a la misma distancia del extremo A que del extremo B. Y ese punto sí corresponde al punto medio. ¿Cierto? Por lo tanto, chiquillos, si unimos todos esos puntos en una línea recta, sabemos que todos los puntos están en una recta, pero además todos esos puntos están siempre a la misma distancia del punto A que del punto B. Y eso, chiquillos, lo mismo que les dije antes, los puntos que están a la misma distancia. ¿Qué palabra es en matemáticas? Equidistan. Por lo tanto, todos estos puntos equidistan de los extremos A y B. Si equidistan, ¿qué concepto o qué objeto matemático es? ¿Qué habíamos dicho? Un poquito más fuerte, por favor. La circunferencia es parte de esos, pero esta línea recta no forma una circunferencia, un lugar geométrico. Por lo tanto, chiquillos, esa línea recta que pasa por el punto medio es un lugar geométrico, porque todos los puntos de la recta están a la misma distancia de A y de B. Hasta ahí, ¿se va entendiendo? Y esa, chiquillos, es una característica de la simetral. La simetral es un lugar geométrico. Por lo tanto, con esta actividad, los chiquillos de séptimo, o ustedes ahora, pueden construir el concepto de lugar geométrico y reconocer que la simetral es un lugar geométrico. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Entonces, si respondemos la pregunta que sale ahí abajito, dice, ¿qué aprecias? ¿Hay alguna relación entre el tercer vértice de cada triángulo isósceles construido? La relación es que están todos en una recta. ¿Cierto? Después, chiquillos, damos vuelta a la hojita. Y ahora nos dice, la distancia entre el punto A y el tercer vértice, junto con la distancia entre el tercer vértice y el punto B, ¿qué características tienen? Se cumple para todos los tercer vértices, y eso fue lo que habíamos dicho recién. La distancia entre el tercer vértice y el punto A es la misma distancia del tercer vértice con el punto B. Y lo mismo para todos los tercer vértices, ¿cierto? Por lo tanto, chiquillos, ahí podemos decir, ¿se cumple para todos los tercer vértices? Sí. Y sí se cumple para todos. ¿Qué objeto matemático es? ¿Cuál era el nombre que recibían? Si todos los puntos que están aquí equidistan o están a la misma distancia de los extremos A y B, lugar geométrico. Por lo tanto, chiquillos, la característica que tienen es que todos los puntos, como están a la misma distancia o equidistan, forman un lugar geométrico. Después, la C, ahí dice, ¿cuál es la distancia entre el punto A y C? ¿Cuál es la distancia entre el punto C y B? ¿Es la misma? ¿Podemos decir que C es punto medio? C es ese punto que está ahí.
Justo el que está sobre el segmento. ¿Es punto medio? Sí, porque la distancia de A a C es la misma que de C a B. Por lo tanto, C sí es punto medio. Y ahí, chiquillos, tenemos otra característica de la simetral, que pasa por el punto medio. ¿Sí? Entonces, hasta ahora, con esta actividad tenemos dos características. La simetral es un lugar geométrico y además pasa por el punto medio. Después, chiquillos, la D dice, explica detalladamente un procedimiento para buscar el punto medio de un segmento. Nosotros ya sabemos hacer todo esto, ¿cierto? ¿Cómo podemos buscar el punto medio de un segmento? Usando la simetral. Si usamos la simetral, ¿cómo construiríamos la simetral, chiquillos? Formando triángulos isósceles. ¿Cuánto sería el mínimo o cuánto sería el máximo de triángulos isósceles que debería ser? 5. ¿Con 1? Por ejemplo, si dibujo solo uno. Vean en el trabajo que hicieron ustedes. Imagínense que tienen solo un triángulo isósceles construido. Así. Con eso, ¿puedo trazar la simetral? ¿Por qué no? ¿Cómo puedo asegurar solo con uno que cuando trace la línea recta pase justo por el punto medio? ¿Cómo debería ser? Ya, pero el punto medio lo conozco antes. Si yo les doy un segmento AB cualquiera. El vértice C habría que ser que un ángulo recto con el segmento. Ahí sí. Con 2 triángulos es suficiente. Solo con 2. Uno sobre la recta, otro bajo la recta. Y uno los tercer vértices. Al unir el tercer vértice, por donde pasa en el segmento AB, automáticamente, chiquillos, es el punto medio. ¿Sí? Por lo tanto, ese procedimiento, aquí ya estamos modelando para construir la simetral. Entonces, si se dan cuenta, lo relacionamos con la guía de reflexión, chiquillos, ya no necesitamos pasos. No necesito un paso 1 que me diga esto, un paso 2 que me diga lo otro, un 3, un 4, un 5. Sino que solamente con la construcción del triángulo isósceles, sabemos que uno arriba y uno abajo del segmento, podemos trazar la simetral. ¿Sí? Después, pasamos a la pregunta E. Dice, ¿qué ángulo forma un extremo del segmento AB con el punto medio y algún punto del lugar geométrico? Se refiere al ángulo que se forma ahí. Justo el ángulo que se forma ahí. Debería ser 90 grados. Para un estudiante de séptimo, ¿cómo lo podemos comprobar? ¿Con qué instrumento lo podría comprobar? Con un transportador. Basta, chiquillos, que el estudiante coloque el transportador y verifique que el ángulo es recto. Por lo tanto, ahí acaba de nacer, o del estudiante de darse cuenta de la otra característica de la simetral. Es un lugar geométrico, pasa por el punto medio y además forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, chiquillos, ahí ya tenemos las características de la simetral. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Seguros? Entonces, después, la pregunta F. Dice, ¿qué características tiene esta recta? ¿Cuáles son las características que descubrimos con esta actividad? Forma un ángulo de 90 grados. Pasa por el punto medio y es un lugar geométrico. ¿Sí? Hasta ahí, chiquillos. ¿Estamos bien? ¿Seguros? Ya. Entonces, muchas gracias. Después, pasamos a la página que sigue. Y aquí dice, a continuación en cada segmento deben dibujar la simetral correspondiente, utiliza colores para dibujar la simetral en cada segmento. Por temas de tiempo, escojan solo una. Dibujen la simetral solo en uno de los segmentos. Con la modelación que hicimos anteriormente. ¿Cuántos triángulos isósceles eran suficientes para trazar la simetral?
Por lo tanto, hay que dibujar dos triángulos isósceles. ¿Cómo deben ser esos triángulos isósceles? Los dos arriba, los dos abajo, uno y uno. Uno arriba y uno abajo. Mientras nos siguen trabajando, voy a leer un comentario de Nancy, que nos dejó que se tuvo que desconectar. Bueno, felicita el trabajo de Albert, su trabajo y la exposición a la vez. Ella comenta, la geometría del lápiz y el papel permite la construcción pensando en el lenguaje geométrico de los puntos que hacen posible la simetría, también de la bisección. Y garantizar que esta recta o garantizar que sea la recta o la semirecta pedida. La pregunta que hace es ¿cómo influyó la dimensión del lugar geométrico en estas construcciones? Esta pregunta la genero porque el antiguo concepto de lugar esta pregunta la genero porque el concepto de lugar es tan antiguo como las matemáticas o en particular como la geometría. Sin embargo, muchas veces están disociados de las construcciones con lápiz y papel. La geometría dinámica creo que revirtió esta disociación porque los graficadores obligan a los caso contrario no se logra la conclusión. Entonces, en ese sentido, como que enlaza yo me imagino, después Nancy lo podrá comentar, porque yo me imagino que antiguamente los lugares geométricos estaban muy desconectados de la regla y el compás, del uso de regla y compás. Y tu ejemplo muestra lo contrario. De hecho, sí, por lo menos en Chile, los lugares geométricos generalmente se trabajan con la construcción de regla y compás, ¿ya? Y lo que tiene este tema en particular es el tema de la construcción o de la generación del conocimiento, que es lo que yo les mencionaba a los chiquillos antes de seguir la receta. Lo que pasa acá en séptimo y lo que nos pasa a todos en realidad como profesores, me pasó a mí cuando hice clase en séptimo, les pasó a otros colegas, es guiarnos por esa receta. Si, por ejemplo, había un estudiante que nos preguntara, profesor, ¿por qué tengo que abrir el compás más de la mitad del segmento y no menos? Generalmente la respuesta que uno como profe le da es porque esa es la instrucción. Eso es lo que dice la instrucción. Pero, como dijo su compañero antes, la explicación matemática es la desigualdad triangular. Por lo tanto, el nexo que se genera entre la teoría matemática, entre la desigualdad triangular y la construcción del triángulo, generalmente es teórico. Probablemente, cuando les enseñen la desigualdad triangular, y sobre todo pasa en la formación de profesores, que todo es como más teórico, más abstracto, realizan la construcción del triángulo, pero puede ser que no la hayan hecho con regla y compás. Que la hayan hecho solo con regla. Y que midan los segmentos y que después comprueben que la suma de dos lados es mayor que el tercero. Ya. Pero la desigualdad triangular está basada en la construcción de un triángulo. Los triángulos no se construyen con reglas. Antiguamente los griegos solamente tenían una regla, entre comillas regla porque no tenía medidas, y el compás. Y en base a esas dos herramientas hicieron todas las construcciones que tienen. Entonces, en este caso se dice que tenemos que volver a esta parte de la construcción, que es algo como tan antiguo, tan básico se le puede decir, pero es lo que genera la necesidad del uso de la regla y del compás. Entonces, al generar esa necesidad, podemos generar también las definiciones o las características correctas de cada segmento, o en este caso de cada recta notable. Construir, eso no. Claro, eso se ha ido como dejando de lado en la matemática escolar, el hecho de la construcción de... Yo de hecho recuerdo mi docencia y a mí la línea notable me la enseñaron directamente con definiciones. La altura es una recta que cae, la bisectriz es una recta que hace esto con los ángulos. Claro, y por ejemplo, para comprobar si era punto medio o si el ángulo es recto, tenemos que utilizar los criterios de congruencia, los criterios de semejanza. Por lo tanto, la comprobación de eso ya es mucho más teórica, más que esto que es algo más práctico y que es como para un estudiante de séptimo básico, en donde se le permite usar las reglas, se le permite que se equivoque, se le permite qué pasa si el triángulo abre el compás en una parte más chico que el triángulo le queda así.
Entonces el estudiante se va a dar cuenta de que el triángulo no se puede formar. Y ahí viene la retroalimentación, que esa es parte de nuestra pega, chiquillos, de decirles, mira, esto no se puede formar porque no cumple la desigualdad triangular, y ahí ligamos la construcción con la teoría. Bueno, leí el comentario de Nancy, se tuvo que desconectar por otra reunión, pero veo que Leticia tiene la mano levantada, veamos qué quiere opinar, ahí desde la conexión con Teams. Adelante, Leticia. Gracias, ¿me escuchan? Sí, súper bien. Ah, bueno, qué bueno. Bueno, me gustó mucho el dinamismo que le inyecta el presentador a su actividad. Sin embargo, veo que todavía requiere, o sea, como que cuando va explicando tiene bastante intervención. Entonces, al respecto tengo varios comentarios. Bueno, empezaré por el principio, ¿no? Cuando exponía decía que usó o que ahí estaba detrás el MTCK, los niveles de Fangil y alguna otra cosa de profesionalización docente. Entonces, a mí no me queda claro específicamente qué aspectos del MTCK, en dónde están, aún y cuando ya me enviaron las guías, no sé si echo en falta un concentrado o algo donde se especifique qué elementos de qué subdominios, si realmente fueron considerados todos los subdominios, dado este tiempecito tan corto de la exposición, pues no veo dónde están algunos elementos específicos de ciertos subdominios y no sé tampoco si esa fue la intencionalidad o si sí se quería eso. Entonces, sí, ¿cuáles, dónde o qué? O sea, cuando uno habla de que se usa MTCK, pues antes de poder decir si hay o no hay, pues depende, o sea, tú qué estás viendo, a qué conocimientos específicamente te refieres y de qué subdominios. Por otro lado, yo creo que se le pueden destacar varias riquezas a este aporte, a estas exposiciones, a esta, digamos, yo les llamaría como otra forma, ¿no? De manejarlo, de las rectas notables, ¿sí? Entonces, que en todo momento destaque qué aporta, como ahorita, por ejemplo, que explicaba la respuesta a la doctora Nancy, mencionó algunas de las riquezas, pero yo creo que tiene todavía más, de acuerdo a lo que pude observar en cuanto a la explicación y tratamiento que se le dio ahí en esa clase con esos futuros profesores, me imagino, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también sería bueno especificar todos aquellos aportes específicos en términos directamente de pensamiento geométrico. O sea, yo creo que si se usaron los niveles de Fangil, deben de quedar ahí bien específicos los logros que se pretenden en cada uno de esos niveles y hasta qué punto se logran, tanto en esos futuros profesores como en alumnos de donde se va a llevar a cabo, decía de séptimo o algo así. No entiendo bien qué edades, yo estoy suponiendo que en secundaria en México, pero es mejor cuando uno dice más que decir el nivel, es mucho mejor decir las edades de los alumnos para que se entienda en el mundo, ¿sí? Porque es difícil ubicar todos los sistemas educativos de todos los países. Entonces, que se explore, yo lo que quiero es tratar de ver cómo sacarle y explotarle la mayor riqueza posible a todo eso que se hizo por parte de ese expositor. Entonces, por eso sería conveniente explicitar de manera concreta y muy explícita, destacar qué elementos del pensamiento geométrico, de tal manera que no se quede nada más en cosas, entre comillas, simples, como lo del lugar geométrico, todo eso. Yo creo que esa actividad aporta mucho más de eso. Posiblemente haya sido el tiempo, no sé, pero a mí sí me gustaría, ¿verdad? Que si se usaron todos esos elementos, todas esas herramientas potentes como lo son el MTCK, como lo son los niveles de Fangil, pues sacarles el máximo provecho, defenderlos y que queden explícitos, que no queden porque yo creo que ese es uno de los grandes aportes de todo su trabajo, ¿sí? Y otra cosa que sería conveniente que no vi es cómo se evalúan esos conocimientos. O sea, si yo digo, no, esto es mucho mejor, suponiendo, ¿verdad? Una hipótesis es decir, no, yo creo que esto aporta esto, en comparación
a uso de papel, ¿no? Trivial o común. Entonces, si yo digo que eso aporta, ¿cómo lo garantizo? ¿Cómo doy evidencia de ello? ¿Cómo voy a evaluar los conocimientos que fueron adquiridos a través de esta actividad con esos, ahorita con este grupo, con esos futuros profesores, pero también luego, si fueran, por ejemplo, estoy imaginando también otro escenario, una formación de profesores en ejercicio, en servicio. Entonces, ¿cómo se evaluaría tanto los conocimientos que adquirieron o los logros que adquirieron, tanto en términos de MTSK o niveles de Fangil o todo lo que quieran, tanto esos profesores en formación o futuros profesores, como el impacto que eso tuvo, o sea, qué conocimientos se logran realmente en el aula, ¿verdad? Donde está la práctica pura y dura. Eso, grosso modo, serían mis comentarios, Francisco. Gracias, Leticia, muy amable. Dale ahí dentro del cierre de clases y el ratito que te queda, si puedes comentarle, me imagino que también sería muy útil compartir tu tesis, que por ahí podría mucho más especificidad de eso. Ya, entonces, ¿pudieron construir la simetría de esos segmentos? Sí. ¿Me puedes mostrar su hojita, por favor? Aquí Solo así, ¿no? dale un segundo, profesor, para que vea esto y me contesta. Ya, súper. Entonces, muchachos, después, bueno, un ejercicio parecido donde cambiamos la variable didáctica. Ahora es dibujar la simetría al segmento, pero que pase por el punto externo. Entonces, chiquillos, aquí, básicamente tenemos que hacer lo mismo, construir el triángulo isósceles, pero chiquillos, ahora el tercer vértice es el punto externo. Por lo tanto, desde el tercer vértice, nosotros construimos el triángulo isósceles. Algo así. Acá por temas de la hojita y el tamaño, nos queda expresado así. Entonces marcamos los puntos de intersección, que en este caso serían esos. Y a partir de esos extremos, que son los puntos de intersección, repetimos el procedimiento de dibujar los triángulos isósceles sobre ese segmento, bajo ese segmento. Entonces nos debería quedar algo así después, se unen, y ahí después podemos trazar la simetría. Y chiquillos, después tenemos que hacer lo mismo. ¿Lo pudieron construir o tienen dudas con respecto a eso? Creo que es así. ¿Ya? Tracen la simetría ahora y ahí está listo. Sí, esa es la simetría. Entonces ahora, acá, entonces lo que hacemos, este es nuestro tercer vértice. Entonces aquí coloco el compás. Gracias. En este caso vamos a seguir. Entonces, sobre este extremo, pero sobre esos puntos de intersección, repito el procedimiento anterior, de marcar el triángulo sobre ese segmento y el triángulo bajo. Gracias, como. ¿Ya? Marca con cuál. Pues, a ver. Ya, chiquillos, entonces,
En el mismo ítem, después se cambia la variable didáctica. Ese tercer vértice que estaba afuera antes, ahora es un punto en el segmento. Por lo tanto, debe ser la simetral que pase por ese punto. ¿Sí? Entonces, chiquillos, luego de construir todo esto, nosotros ya nos podemos dar cuenta de que la construcción de la simetral se basa técnicamente, o básicamente, mejor dicho, en la construcción de dos triángulos isósceles. Uno sobre el segmento y el otro bajo el segmento. Y al unir estos tercer vértices, queda trazada la simetral, cumpliendo la característica de perpendicularidad, de punto medio y además de lugar geométrico. ¿Sí? Entonces, muchachos, ese procedimiento es la modelación para la construcción de la simetral, que es la base después para construir el resto de las rectas notables. Por ejemplo, si recordemos rapidito, la transversal de gravedad. Chiquillos, ¿saben qué características tiene una transversal de gravedad? ¿Alguno se acuerda? O más simple, la altura. ¿Qué características tiene la altura? Ya es una línea recta que, además, ¿qué característica? Forma un ángulo de 90 grados. Entonces, chiquillos, la simetral tiene la característica del ángulo recto. Por lo tanto, puedo construir la simetral y a la vez la altura. La bisectriz, ¿qué características tiene la bisectriz? ¿O qué es lo que hace una bisectriz? ¿Se acuerdan? Divide el ángulo. La bisectriz. Ya, lo más simple es que divide el ángulo en dos partes iguales, ¿cierto? Si divide el ángulo en dos partes iguales, yo sé que esa división se genera a lo largo del ángulo. ¿Sí? Por lo tanto, la bisectriz también es un lugar geométrico. Por lo tanto, la simetral también es un lugar geométrico. Por ende, puedo construir la simetral para generar la bisectriz. Y por último, la transversal de gravedad, que es un segmento que une el extremo de un vértice, perdón, que une un vértice de un triángulo junto con el lado opuesto y llega al punto medio del lado opuesto. Por lo tanto, ese segmento que une el extremo con el punto medio, la simetral, pasa por el punto medio. Por lo tanto, chiquillos, con la construcción de la simetral, yo puedo generar la construcción de la altura, la construcción de la bisectriz, la construcción de la transversal de gravedad. Por ende, con esta modelación del triángulo isósceles sobre el segmento, bajo el segmento, podemos generar la construcción de todas las rectas notables del triángulo. Y ahí los estudiantes no deben tener esta receta para seguir o una receta distinta para cada recta notable. Y acá, chiquillos, generamos la modelación de un procedimiento. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Sí? Entonces, muchachos, en conclusión, y volvemos acá a nuestra presentación. Una de las conclusiones que obtuvimos con este trabajo es que nos permite indagar en los materiales o en los recursos con los que contamos los profesores para este nivel de séptimo básico sobre este tema. Otra conclusión, chiquillos, corresponde al diseñar las actividades que busquen el desarrollo del pensamiento geométrico, ¿ya? Basadas en el modelo de Van Giel. Y por último, chiquillos, es que logramos caracterizar el conocimiento que debe poner en práctica el profesor para enseñar las rectas notables o la construcción de las rectas notables con regla y compás. Y ahí están las referencias. Y si damos respuesta a nuestra pregunta de investigación, que es el conocimiento que debe movilizar el profesor, chiquillos, también lo logramos caracterizar. ¿Ya? Logramos caracterizar las ciertas características,
logramos caracterizar las condiciones o el conocimiento que el profesor de matemáticas debe tener para poder poner en práctica o poder enseñar ya de una forma no algorítmica o sin instrucciones la construcción de las rectas notables. Eso es lo que mira desde el MTSK, ¿cierto? ¿Cómo? Así lo mira desde el MTSK. Sí, esa es la mirada desde el MTSK y era lo que nos preguntaba Leticia antes. Claro, eso por tema de tiempo yo no lo puse acá porque me interesaba más la práctica que la teoría. Y aparece en la tesis. Está en mi trabajo de tesis, está ahí el uso del modelo de Van Hill, que se utilizan las fases de aprendizaje en la elaboración de cada guía. Y a lo largo de las fases de aprendizaje, cuál es la evolución que tienen estas fases o estas guías en los niveles de aprendizaje. Eso Leticia, bueno, está grabado, así que ahí Leticia va a escuchar la última parte y le vamos a compartir la tesis. Bueno, ¿sí? ¿Alguna duda, comentario? Sí, o dudas, consultas, preguntas. Bueno, muchas gracias. De verdad que incluso para mí fue muy nutritivo escuchar tu exposición, el enlace de la semestral con las diferentes líneas notables, porque esos lugares geométricos desde un punto de vista muy interesante, que personalmente dentro de la práctica no lo estaba viendo yo de esa manera, así que también me generaba una nota a mí, sobre todo para el curso que viene el próximo semestre de los estudiantes de segundo año con álgebra y geometría, y en el segundo semestre con el didáctica de la matemática 2, porque efectivamente vemos algunos aspectos ya concretos del modelo de MTSK para contextualizar a los futuros profesores y profesoras con respecto a cuál es el conocimiento que deben tener presente para el día de mañana en su futura práctica docente, que es una de las tantas cuestiones que entrega el MTSK el soporte a la teoría de la educación matemática. Así que muchas gracias por estar presentes, estudiantes de segundo año, estudiantes de tercer año, las personas que nos van a ver ahí después mediante la grabación. Muchas gracias a Leticia, a Nancy, a Celia, a Carlos, que se conectaron, y esperamos que esto sea un aporte para sus prácticas y todo lo que después lo vamos a ir trabajando como ustedes saben en clases. Así que muchas gracias, y en nombre de la Universidad Central y de la carrera de Pedagogía de Educación General Básica, le vamos a dar un reconocimiento al profesor, que es un manual que sugiere una metodología que se enmarca dentro de vinculación con el medio de nuestro sello en la universidad, que es aprendizaje más acción, para que lo complementen en tu práctica docente, un par de libretas que son de material reciclado, lápices, y bueno, y el apoyo de nuestra carrera, de nuestra universidad para futuras prácticas, futuros aportes que tú quieres, o tu mismo colegio del Liceo Bicentenario de Chacabuco, va a contar con este espacio para el día de mañana para todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, Francisco. Y muchas gracias, Luis. Espero que sea un aporte. Ojalá les dé para pensar. Mi intención con esto, como les dije, más que la teoría, es la práctica. Ya que nosotros en la sala de clases, como profesores de matemáticas, y ustedes como futuros profesores de matemáticas, es en la sala cuando se pueden cambiar las cosas. ¿Ya? Así que mantengan eso. Ojalá ese ideal lo tengan siempre, chiquillos, a lo largo después de su práctica, que ahí es donde realmente importa el trabajo. ¿Ya? A pesar, después de todas las condiciones que puedan tener laboralmente, trabajar 44 horas, no tener tiempo para nada, pero es lo de la sala es importante. ¿Ya? Muchas gracias.